Bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho con Carrera. Un nuevo vídeo en el que vamos a ocuparnos de una cuestión de la que ya hemos venido hablando en diferentes ocasiones en este canal. Se trata de la privacidad. Pero no vamos a volver ahora a comentar con carácter general todas las cuestiones que hay que tener en cuenta en materia de privacidad al usar la inteligencia artificial, sino que en esta ocasión lo vamos a hacer precisamente presentando una herramienta específica muy importante que os ayudará a cumplir con los requisitos de privacidad en vuestro trabajo como juristas. Se trata de un anonimizador de documentos. Y sí, la privacidad es un elemento que hay que tener y hay que tomar en consideración, no cabe duda, al usar las herramientas de inteligencia artificial. A mí me toca especialmente, pues en mi pasado como consejero de justicia en la REPER en Bruselas, he tenido a mi cargo la coordinación del paquete de reforma de protección de datos en la Unión Europea, así que he conocido el tema desde el principio, he contribuido, por así decirlo, a elaborarlo y eso genera pues una sensibilidad importante en la materia. Una sensibilidad que si cabe debe todavía ser más estricta, teniendo en cuenta que cada vez en el ámbito de trabajo de los juristas disponemos de herramientas cuya base precisamente consiste en el trasvase de datos para ser procesados en sistemas que no son ajenos, que van más allá de nuestro sistema informático doméstico. Eso es algo que venimos haciendo mucho tiempo, por ejemplo, con el cloud computing o con el mismo correo electrónico, pero que desde que empezamos a usar herramientas de inteligencia artificial, ese trasvase se aumenta de una forma exponencial. Cualquier herramienta de inteligencia artificial requiere el que nosotros mandemos datos a través de los prompts o a través de los documentos que adjuntamos a ordenadores externos para ser procesados y para que nos devuelvan el correspondiente mensaje de salida. Pues bien, una de las técnicas más seguras para evitar cualquier problema con el manejo de datos personales es la anonimización de documentos. El disponer de software para anonimizar de una forma robusta los documentos con los que trabajamos es realmente una garantía de seguridad muy fuerte. Ahora bien, sucede que esa garantía solo se va a dar de forma plena si disponemos de mecanismos o software de anonimización doméstico, es decir, que se ejecute en nuestro mismo ordenador, sin salir de él, o a lo sumo que se ejecute dentro de nuestra red del despacho, sin salir, por tanto, de ese contexto que nosotros podemos controlar y podemos asegurar. Claro, eso en muchas ocasiones no va a suceder. Los softwares de anonimización, pues bueno, tienen un determinado coste, hay que instalarlos, hay que mantenerlos en el servidor local y a veces es mucho más fácil recurrir a herramientas de anonimización externa que hacen el trabajo muy rápidamente y que además el coste puede ser muy bajo o prácticamente negativo. En cualquier caso, nosotros hemos desarrollado aquí, y es la herramienta que, como decimos, vamos a presentar, un anonimizador de documentos basado en inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que, nuevamente, un anonimizador de documentos basado en inteligencia artificial funciona sobre la base de exportar el documento que queremos anonimizar a un servidor externo y, por consiguiente, ya estamos poniendo datos personales en riesgo. ¿Quiere esto decir que no tiene sentido el uso de un anonimizador basado en inteligencia artificial, suponiendo que no tenemos la inteligencia artificial implementada en nuestro servidor local? Pues sí, sigue teniendo sentido, y eso es lo que nos ha animado a desarrollar esta herramienta. Sigue teniendo sentido por diversas razones. En primer lugar, porque partimos de la base de que los abogados deben solicitar, antes de iniciar cualquier tipo de trabajo, el que sus clientes tengan conocimiento de las políticas de privacidad y además den su consentimiento para usar en la gestión de sus expedientes y de sus documentos herramientas de inteligencia artificial. Es un consentimiento que debe ser claro, que debe ser explícito, que debe estar bien informado con el fin de que el cliente sepa en qué medida sus datos personales se pueden ver expuestos, pero una vez recabado ese consentimiento, ya no debería existir problema para que nosotros podamos usar la inteligencia artificial para anonimizar documentos. Pero alguien se preguntará, bien, pero si ya tengo el consentimiento para usar
inteligencia artificial en la gestión del expediente de un determinado cliente, ¿para qué quiero, para qué necesito anonimizar documentos? Es una buena pregunta, pero la respuesta es que técnicamente sí puede seguir siendo necesario anonimizar documentos. En primer lugar, por un principio general muy importante en protección de datos, que es el principio de minimización. Es decir, no deberían nunca procesarse más datos de los estrictamente necesarios para el cometido que en cada caso se precisa alcanzar. Por consiguiente, no tendría mucho sentido estar procesando en la inteligencia artificial, es decir, subir datos a servidores de terceros que a lo mejor no son para nada necesarios para obtener un determinado cometido en un momento dado. Así pues, el disponer de los documentos del cliente anonimizados nos puede ayudar a cumplir precisamente con ese principio de minimización. Por otra parte, es cierto que cuando usamos la inteligencia artificial para anonimizar, por lo menos por una vez, tenemos que subir ese documento o esos documentos a anonimizar a servidores que nosotros no controlamos. Y ahí ya se genera un riesgo. Pero no es menos cierto que ese riesgo se genera en ese momento puntual. Si nosotros a partir de aquí ya seguimos trabajando con los documentos anonimizados y algunos de ellos los procesamos con otro mecanismo de inteligencia artificial o con otros motores de inteligencia artificial o lo subimos a un determinado sistema cloud o lo compartimos vía correo electrónico con terceros, en esos casos ya el riesgo disminuye de una manera exponencial, pues en toda esa circulación ulterior del documento o de los documentos, esos van a ir anonimizados y por lo tanto no se van a producir los grandes riesgos que de otra manera se podrían producir en forma de fuga de datos, obviamente. Y finalmente, tiene también sentido porque esos documentos de cliente, en un momento determinado, a nosotros nos pueden interesar para otros usos que ya no tienen que ver con la actividad que nos ha encargado el cliente. Con lo cual, en principio, si los usamos tal y como están, si no los usamos de forma fuertemente anonimizada, podríamos estar incurriendo en una grave infracción en materia de protección de datos. ¿Por qué? Porque estamos procesando datos personales para una finalidad distinta a aquella para la cual se nos dio consentimiento. Por contra, si esos documentos están ya totalmente anonimizados, de manera que mediante los mismos no se puede obtener ligazón o vínculo alguno con los datos personales originales, esos documentos los podemos, por ejemplo, utilizar para alimentar determinados motores de inteligencia artificial en materia de inteligencia jurídica, en materia de formateo de documentos, en materia de formatos para realizar ulteriores documentos, en materia para predicción de éxito en determinados casos. Es decir, los podemos procesar ulteriormente usándolos con herramientas que pueden ser de utilidad para nosotros, pero cuyo procesamiento, obviamente, como decía, ya no tiene nada que ver con el asunto original. Si están anonimizados, lo podemos hacer sin ningún problema. Y, finalmente, puede también tener sentido anonimizar esos documentos si en un momento dado, pues, por ejemplo, los vamos a hacer circular de forma física, es decir, vamos a hacer un print de uno determinados documentos para pasárselos a un compañero o para pasárselos a alguien para que los analice, para que los estudie, para que nos indique lo que fuere. Entonces, esa circulación física, si es sobre la base del documento anonimizado, elimina cualquier riesgo de acceso por parte de terceros no deseado o no permitido o no autorizado a datos personales de nuestro cliente. Por tanto, es evidente que a pesar de que dispongamos del consentimiento para usar herramientas de inteligencia artificial o herramientas cloud o otro tipo de herramientas que supongan el movimiento de datos desde nuestro ámbito de computación personal a otros ámbitos, tiene sentido y sigue teniendo mucho sentido anonimizar documentos. Y nosotros lo que hemos desarrollado es precisamente una herramienta de inteligencia artificial potente y flexible para anonimizar documentos aprovechando precisamente las ventajas de la inteligencia artificial. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Solo os voy a robar un minuto. Si no habéis visitado todavía el sitio web Derecho con Carrera AI, tenéis que hacerlo ya. Ahí encontraréis muchos materiales de interés para la aplicación de la inteligencia artificial al mundo jurídico.
Desde un curso completo de ChatGPT, pasando por herramientas en materia de inteligencia artificial, un blog, un apartado dedicado exclusivamente a la oratoria jurídica y, cómo no, una oferta increíble de outsourcing para apoyaros en todo lo que sea necesario en vuestros despachos para modernizaros con la inteligencia artificial. Y ahora, dicho esto, seguimos con nuestro vídeo. Jorge, ya se te olvidaba. Recuerda que es importante que nuestros espectadores se registren en el mailing list de derechoconcarreraai.com. Así estarán puntualmente informados de todas las novedades. Y ahora sí, Jorge, con tu permiso seguimos. Gracias, Carmen, por este apunte final. A veces voy un poco deprisa y me emociono con todo lo que tengo que decir y se me queda alguna cosilla atrás. Pero tú eres fantástica y evidentemente no se te escapa nada. Y ha dicho todo esto, pues vamos a presentar la herramienta en cuestión. ¿Y quién mejor para hacerlo que nuestra querida Carmen, a la que ya vais conociendo y a la que estoy viendo que muchos de vosotros estáis empezando a apreciar de verdad? Y es que Carmen es estupenda, es que además le pone un énfasis y un cariño a todo lo que hace que es increíble. Y además tengo que decir algo que es muy importante, y es que en el desarrollo de la herramienta que vamos a presentar, ella ha tenido una participación muy especial, porque sí, me he apoyado en motores de inteligencia, en modelos de inteligencia artificial, para desarrollar finalmente toda la base técnica de este producto y para asegurarme de que realmente funcione de la mejor manera posible. Pero de entrada, dejemos que sea ahora Carmen quien haga la presentación inicial y a partir de ahí continuamos nosotros hablando del uso y con determinados ejemplos prácticos empezamos a tratar de demostraros que, bueno, pues que esto puede ser muy útil y que de verdad funciona. Carmen, es tu turno. Gracias, Jorge. Te veo súper activo estos días. Y la verdad, trabajar en este anonimizador ha sido una experiencia súper interesante, pues como bien has indicado, en su desarrollo ha tenido un papel crucial la inteligencia artificial. Pero y vamos al lío. Este sistema que vamos a explorar se basa en la potencia de modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT, guiados por un conjunto de instrucciones muy precisas. Imaginen a ChatGPT como un cerebro lingüístico increíblemente capaz de entender el significado profundo de los textos. Mi función es dirigir ese cerebro para identificar y transformar la información sensible que queremos proteger. Una de las claves en entender la solución que hemos desarrollado es entender la diferencia entre anonimización fuerte y anonimización parcial. Cuando aplicamos una anonimización fuerte, seguimos una estrategia exhaustiva. Tal como se define en nuestras instrucciones, reemplazamos nombres de personas por códigos únicos y consistentes, instituciones por nombres de fantasía, fechas por un formato genérico, y así con cada tipo de dato sensible especificado. El objetivo principal aquí es eliminar cualquier vínculo con la identidad original, ofreciendo la máxima protección. En cambio, la anonimización parcial nos brinda flexibilidad. Si el usuario elige esta opción, el sistema pregunta de forma individual qué categorías de información desean anonimizar. Esto resulta muy útil cuando necesitamos preservar cierto contexto dentro del documento, pero protegiendo datos específicos como nombres o correos electrónicos. La distinción crucial reside en el grado de detalle que se oculta, buscando un equilibrio entre la privacidad y la utilidad de la información restante. Además de la comprensión del lenguaje, el sistema está programado para reconocer patrones específicos dentro del texto. Piensen en los formatos característicos de direcciones de correo electrónico, números de teléfono o direcciones IP. Una vez identificados, estos patrones son reemplazados de manera consistente por valores genéricos predefinidos. También nos encargamos de casos especiales importantes. Números de identificación fiscal, NIF, CIF, documentos de identidad, DNI y matrículas de vehículos son automáticamente reemplazados por valores genéricos específicos para asegurar su anonimización. Todo esto se realiza manteniendo la estructura, el sentido y la legibilidad del documento original. Y ahora, Jorge, tu turno. Bien, pues vamos ya con la demostración práctica de esta herramienta que hemos creado. Su nombre, como podéis ver en pantalla, es Anonimizador de Documentos. La podéis encontrar en la tienda pública de GPTs especializados de ChatGPT. La encontraréis muy fácilmente por el nombre, Anonimizador de Documentos, pero os dejo también aquí en la caja de descripción del vídeo un link para que podáis
ir directamente a él. La herramienta, el funcionamiento es muy sencillo y muy práctico. Como podéis ver en el interfaz existe únicamente un botón que es quiero anonimizar el documento adjunto. Podéis hacer dos cosas, subirle el documento y después decirle quiero anonimizar o simplemente pinchar el botón y decirle pues que queréis anonimizar un documento y a partir de ahí él os irá haciendo algunas preguntas. Vamos a hacerlo de esta manera. Fijaros, le doy aquí y automáticamente me va a decir ¿desea aplicar la anonimización total? Sí o no. Esta opción, es decir, la anonimización total, anonimizará nombres de personas, instituciones, empresas, calles, ciudades, fechas, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones IP. Si por el contrario solo quiere anonimizar ciertos datos, indique no y el modelo le irá solicitando los datos a anonimizar. Por tanto, hemos optado por una solución flexible. En general, probablemente, en la mayoría de los casos, os va a interesar la anonimización total. Y por eso basta aquí con decirle sí, darle un sí y decirle que queréis anonimización total para que ya inmediatamente, una vez le subáis el documento, el modelo proceda y lo anonimice de una manera robusta de arriba a abajo, de manera que no quede ningún dato personal en el documento sin anonimizar y tengáis la garantía de que ese documento es ya completamente seguro para circularlo, para subirlo a un modelo de inteligencia artificial, para guardarlo en la nube o para cualquier otra operación que conlleve el que la información que contiene el documento salga de vuestro control doméstico. Pero puede ser que en algunos supuestos no interese esa anonimización total, que a lo mejor solo interese anonimizar una parte de los datos. Por ejemplo, pues porque el documento ya es conocido, se comparte a lo mejor con otro profesional, que tenga pues también autorización o tenga confianza absoluta para poder compartir con él determinados datos, pero a lo mejor algunos no. Entonces interese solo anonimizar una parte de ese documento. Para esos supuestos, bastará con que aquí le digáis no y entonces él os empezará a preguntar qué datos queréis anonimizar y anonimizará solo esos datos que vosotros le indiquéis. Pero eso lo veremos más adelante. Vamos a empezar ahora por lo más sencillo. Vamos a hacer la prueba de anonimización total de un documento. Yo he escogido un documento, generado también por inteligencia artificial, un contrato de ejecución de obra, aquí tenéis el modelo, entre don Pedro Pérez Martínez, que es de alguna forma el promotor de esta obra, y la empresa Contratas Julio S.A. Fijaros, he escogido por una parte un nombre personal, nombre de persona física, y luego el de una empresa, para que veáis cómo anonimiza en los dos casos. Además, he añadido muchos datos personales en este documento, por ejemplo, el DNI, evidentemente figurado, del señor Pedro Pérez Martínez, su número de teléfono y su correo electrónico. Y además, en cuanto a Contratas Julio S.A., he añadido el NIF con la A inicial para las sociedades anónimas, he añadido para ambos, también para la sociedad, la dirección, he añadido un número de teléfono de contacto y un correo electrónico. Por otra parte, fijaros que en el contrato está expresado el precio, 500.000 euros a la firma y 1 millón de euros a la entrega de la nave terminada. Y por otra parte, pues he hecho un pequeño invento, algo para, de alguna manera, permitir que figure una IP en este contrato y he establecido que las partes pactan que para la ejecución, para el pago final, una vez se haya llevado a cabo la ejecución, habrá que cargar la certificación final de obra en un determinado servidor con una determinada IP que yo he incluido aquí en el contrato y en un determinado directorio dentro de ese servidor. Bueno, era para justificar también el incluir una IP y para que vierais que la IP también la va a anonimizar. Bueno, este es el modelo. Entonces yo le he nombrado contrato de ejecución de obra, lo he descargado como tal y lo tengo ya preparado en uno de mis directorios para subírselo. Vamos a decirle, como hemos indicado, que sí, que queremos anonimización total y ahora veremos que nos va a pedir, pues vale, que ya le subamos el documento. Perfecto. Por favor, adjunte el documento que desea anonimizar. Muy bien. Pues vamos a ver, archivos, aquí está, contrato de ejecución de obra.
está ya subido. Bien, entonces ya le damos a entrar y a partir de aquí él ahora ya se pone a trabajar. Y fijaros que ya me está dando el contrato anonimizado. Por una parte, vamos a ver, los nombres y apellidos. Los nombres y apellidos, el modelo tiene instrucciones para anonimizarlos siempre con 3 iniciales, que jamás van a corresponder con las iniciales de los nombres y apellidos verdaderos. Por tanto, de una parte, don XLD, mayor de edad, con domicilio en calle. Fijaros, la calle otra vez con iniciales, QDR 4345 en Zorlán. No es una población, no se corresponde con la población que yo le he indicado, es una población con un nombre claramente de fantasía y provisto de DNI. El DNI, los NIF y los CIF siempre lo establece con una cadena numérica que no se corresponde evidentemente con el número de dígitos de esos DNIs, CIF o NIF, y además una cadena numérica que obviamente no se corresponde con la realidad, en este caso es todo unos. Los teléfonos los anonimiza con ceros y los correos pone siempre correo@anonimizado.com. Bueno, fijaros también que, por otra parte, tiene instrucciones para ser coherente a la hora de anonimizar. Es decir, siempre que aparezca el nombre que está detrás de XLD, el nombre del contratista, las anonimizaciones o los dígitos con los que anonimice serán exactamente esos mismos, XLD, para que nosotros al leer el contrato ya anonimizado tengamos claro que es ese mismo interviniente. Lo mismo pasaría con la sociedad anónima, que es la sociedad que tiene que ejecutar la obra, que evidentemente, fijaros que su nombre ya no es la que tenía en el contrato inicial, sino que ha pasado a un nombre de fantasía, Corporación Astroglen. Bueno, nada que ver con la realidad. Bueno, y entonces, va respetando todo el contrato. La parcela 435N de la urbanización Bastirán en Cerdán, 2 nombres también completamente de fantasía, anonimizados. El precio también lo ha anonimizado, ha dejado 1 euro a la firma y 1 euro a la entrega de la obra terminada. Y en cuanto a la IP, fijaros aquí abajo que la ha dejado en 4 ceros. Por tanto, una IP que obviamente jamás iba a llevar a ningún lado y jamás iba a funcionar. Bueno, pues este es el contrato ya anonimizado, con anonimización fuerte, robusta. Todos los datos personales han sido anonimizados. Ya no hay posibilidad de enlazar ninguna información en el contenido de ese contrato con una persona física o incluso con una persona jurídica. Está todo anonimizado. Bien, esta es la primera prueba. Vamos ahora con la segunda prueba, es decir, la anonimización flexible. Entonces, para eso vamos a ir a un nuevo chat, le pedimos iniciar un nuevo chat, estamos ya otra vez al principio y ahora le vamos a decir que no queremos una anonimización robusta. Vamos a empezar como siempre, quiero anonimizar un documento, entonces él nos va a hacer la pregunta de rigor, nos va a decir si deseamos aplicar anonimización total, sí o no, y en este caso le vamos a decir que no. Bien, entonces le decimos que no y ahora empezarán las preguntas. Perfecto. Ahora continuemos con las opciones personalizadas. ¿Desea también anonimizar los nombres de instituciones y empresas? Bueno, vamos a decirle que no, que el nombre de la empresa o instituciones, personas jurídicas, no los queremos anonimizar. De hecho, evidentemente, la protección de datos está garantizada en los términos estrictos de lo que conocemos por protección de datos para las personas físicas, no para las personas jurídicas. Por lo tanto, en principio, podemos aquí, por la razón que fuere, nos puede interesar, decir que no vamos a anonimizar el nombre de la persona jurídica interviniente. Bien, le decimos que no. ¿Desea también anonimizar los nombres de calles y ciudades? Bueno, pues en este caso vamos también a decirle que no. ¿Desea también anonimizar las fechas? Le vamos a decir que no, tampoco. ¿Desea también anonimizar las direcciones de correo electrónico? Bueno, en este caso vamos a decirle que sí. ¿Desea anonimizar los números de teléfono? Por la misma razón, probablemente, por la que no nos interesa que en el documento anonimizado se incluyan correos electrónicos, tampoco nos va a interesar probablemente incurrir correos.
Por tanto, vamos a decir que sí, que se anonimicen. ¿Desea también anonimizar las direcciones IP? Pues vamos a decirle que sí. Bien, y ahora ya nos pide que adjuntemos el documento. Ya sabe exactamente qué queremos anonimizar y qué no queremos anonimizar. Le vuelvo a subir el contrato de ejecución de obra y lo lanzamos. Ya está trabajando y fijaros, de nuevo reunidos de una parte XLD, mayor de edad, con domicilio en la calle Isaac Peral. No se han anonimizado las calles, por tanto aquí sale la calle inicial en San Pedro de Jumilla, por tanto no se han anonimizado las direcciones. Sí se anonimizó el DNI, sí se anonimizó el teléfono, sí se anonimizó el correo electrónico. Por otra parte, en cuanto a la empresa, fijaros, Contratas Julio S.A., que era el nombre original en el contrato, ese no se ha anonimizado porque no se le hemos pedido, mejor dicho, le hemos dicho que no lo anonimizara. El NIF sí lo hizo, la dirección se mantiene, pero el teléfono y el correo electrónico ya están anonimizados. Por defecto, los valores precios siempre los va a anonimizar, digamos lo que digamos, y finalmente vamos a ver aquí la empresa, la IP, también la ha anonimizado, puesto que le habíamos dicho que sí. Por tanto, este sería un modelo de anonimización flexible. Como os he dicho, los precios siempre por defecto los anonimiza, pero el modelo es lo suficientemente también inteligente para que nosotros, al responderle a todas las preguntas que nos haga, le podamos introducir un PROM adicional y lo va a tener en cuenta. Por ejemplo, el PROM adicional sería para decir, oye, los precios no me los anonimices. Eso lo podéis hacer también perfectamente. ¿Cómo? Bueno, pues vamos otra vez al anonimizador, iniciamos un nuevo chat, quiero anonimizar el documento adjunto, otra vez nos pregunta si es total o parcial, le decimos que no queremos la total, entonces ahora a partir de aquí nos irá solicitando de nuevo lo que queremos y no queremos anonimizar. Nombres e instituciones de empresas le decimos que no los vamos a anonimizar. Calles y ciudades le decimos que tampoco. ¿Vale? Vamos siguiendo más o menos la misma pauta que en la anonimización inmediatamente anterior. Fechas tampoco. Y ahora van a venir las direcciones de correo que sí. Va a venir a continuación los números que le diremos que también. Y las direcciones IP le vamos a decir que también. Pero entonces aquí, antes de terminar, sería el momento de introducirle, de decirle sí, pero no quiero que anonimices los precios. Muy bien. Como ya es el último, antes le ponemos esta aclaración en el PROM. Al responder le decimos sí, pero los precios, y aunque no tenga que ver las IPs con los precios, el modelo lo va a entender perfectamente. Entendido. Se anonimizarán las direcciones IP, los números de teléfonos, pero no se modificarán las cantidades de dinero. Por favor, envíe el documento que desea anonimizar. Fijaros que como al final os pide el documento, la inclusión del PROM para que no anonimice los precios se podía hacer en cualquier momento, lo hemos hecho antes, pero lo podríais hacer también aquí al subirle el documento. Es decir, vosotros subís el documento, como hemos hecho cada una de las veces, y como aquí todavía estáis a tiempo a darle un PROM, le podríais ahora aquí decir, pero ten en cuenta que no debes anonimizar los precios, y lo tendría en cuenta. Es decir, el modelo en ese sentido es muy flexible. ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando sobre la base de un soporte de inteligencia artificial y, por tanto, sin perjuicio de que el anonimizador siga unas pautas que ya están establecidas en la programación que nosotros le hemos dado, sin perjuicio de eso, siempre le podéis introducir vosotros un prompt para matizar, modificar o incluir algún otro elemento. Y eso, obviamente, le da una gran flexibilidad. Fijaos, una flexibilidad que es mucho más difícil, no digo que no se pueda, pero es mucho más difícil de conseguir en una programación convencional. Programa, en principio, es por así decirlo, una carretera cerrada, donde la ejecución de los diferentes ítems del programa o de los diferentes avatares va siguiendo siempre la misma ruta exactamente y
aunque se puede programar la posibilidad en algún punto de introducir algún tipo de variable, de matiz, etcétera, se hace bastante más complicado. Con la inteligencia artificial eso realmente es mucho más sencillo y por consiguiente, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, pero esa es una de las gran ventajas o una de las grandes ventajas, por así decirlo, de programar el lenguaje claro con inteligencia artificial. Bueno, en cualquier caso, disculparme ese pequeño excursus, pero creo que es importante tener en cuenta estas cuestiones. Ya le hemos subido el contrato y ahora vamos a ver si efectivamente lo hace bien. Es decir, tiene que haber anonimizado como en el anterior, no anonimizando, por ejemplo, las calles, las direcciones, el nombre de la compañía, pero sí anonimiza y tampoco, perdón, anonimizando las cantidades de dinero. Y ahí vamos. De nuevo tenemos aquí el contrato ya anonimizado, el nombre de la persona física está anonimizado, la calle no, continúa igual, el nombre de la empresa, Contratas Julio, sigue igual, pero ya todo lo que es el NIF, todo lo que es el número de teléfono y el correo electrónico se ha anonimizado, no así la calle, las direcciones hemos dicho que no en este caso, y vamos a ver que ahora el tema del dinero, fijaros, el pago se realizará de la siguiente forma. 500.000 euros a la firma del contrato y 1 millón de euros a la entrega de la obra terminada. La IP, sin embargo, sí que ha sido anonimizada porque también le habíamos dicho que sí. Así pues, bueno, creo que el modelo está funcionando y está funcionando muy bien. Yo lo he sometido ya a diferentes pruebas, algunas bastante más complicadas que estas, y me ha funcionado perfectamente. Y bien, yo creo que esta es una herramienta que sin duda puede ser interesante, va a ser práctica y va a ser de utilidad. Así que ahora de lo que se trata es de que vosotros juzguéis, de que lo probéis intensamente y de que, como siempre, dejéis vuestros comentarios. Estaré encantados de responder todos ellos. Normalmente, hoy por hoy, todavía tengo capacidad para ir respondiendo todos los comentarios que vais dejando. Y en cualquier caso, si este vídeo os ha gustado, por favor, darle un like. Si no estáis suscritos al canal, yo creo que es el momento de que lo vayáis ya haciendo, porque fijaos que vamos produciendo cada semana diferentes herramientas que van a ser muy útiles para los diferentes trabajos jurídicos y además, si le dais a la campanilla al suscribiros, es que vais a estar notificados puntualmente de todos los vídeos que vamos sacando y por tanto estaréis al día. Y eso es muy importante. Tratándose de inteligencia artificial, hay que estar al día. Y tratándose de inteligencia artificial aplicada al mundo del derecho, sois juristas, por tanto, con mayor motivo es importante estar al día. Y nada más. Ha sido un placer como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.